efecto, amigos, como hemos podido revisar, el Foro Parlamentario Regional Herramientas Normativas para el Ordenamiento Territorial del Estado será una de las actividades que tendrá lugar el día de mañana, liderada por el Parlamento Latinoamericano Parlatino, esto en el marco del desarrollo de la conferencia Hábitat 3 que se realiza en nuestro país. Desde el Parlatino también habrá otras actividades, ya lo dijimos, la instalación de al menos 2 comisiones de esta instancia regional, y hoy tuvimos la participación, en este caso, la reunión de la Junta Directiva de este organismo. Vamos a conocer más detalles sobre estas actividades en nuestra siguiente entrevista de hoy. Blanca Alcalá, doctor en Administración Pública, senadora mexicana por el Partido Revolucionario Institucional, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Senadora Alcalá, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, Belkis. Realmente los honrados somos nosotros de tener la oportunidad de participar en el marco de la Cumbre Mundial de Hábitat 3, pues de los trabajos del Parlatino, haciendo como siempre sinergia con todos nuestros parlamentarios, con nuestras delegaciones y bueno, con las coyunturas que a nivel mundial se están realizando. De parte del Parlatino, al menos una agenda intensa. Hoy han iniciado con esta reunión de Junta Directiva. ¿A propósito de qué se da? Bueno, a propósito, primero de nuestra junta semestral y segundo de cara a la Asamblea General del Parlatino que tendrá lugar en el mes de diciembre y en donde, bueno, hoy tuvimos la oportunidad de aprobar muchos de estos ordenamientos jurídicos que son referentes para poder armonizar o actualizar la legislación de cada uno de los 23 parlamentos de nuestros congresos miembros. Y bueno, en ese sentido, buenas noticias, incluso hay muchas iniciativas realmente afortunadas también de compañeras y compañeros asambleístas del Ecuador, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con la participación de las mujeres indígenas en la vida política, otros más que tienen que ver pues con la legislación de la agricultura familiar, en donde también los frentes parlamentarios que dirige otra de las ecuatorianas, junto con el trabajo de nuestra Comisión de Agricultura, pues ha cristalizado ya en una ley modelo que habremos de aprobar en la Asamblea y después ponerla a disposición de todos los congresos, y como ello otras temáticas que tienen que ver con el trabajo asalariado en el hogar, con los temas de seguridad minera, con temas del medio ambiente, y que bueno, formarán parte de la agenda de la Asamblea General junto con el seguimiento de temas que hoy forman parte de la discusión mundial. El seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con la calidad de la democracia en nuestros países, la gobernanza y por supuesto la definición del propio fortalecimiento de la vida institucional de nuestro organismo, en donde por otro lado nos honra que también la delegación del Ecuador juega un papel protagónico, empezando por la presidenta de la Asamblea, quien es mi compañera como presidenta alterna de la organización. Cómo no, y a propósito de varios temas que usted ha citado, senadora Alcalá, tiene lugar también el día de mañana este Foro Parlamentario Regional, todo esto en el marco del hábitat. Definitivamente, hoy asistimos a la inauguración y me llamó la atención, primero, esta necesidad que hacen desde el Secretario General de Naciones Unidas hasta los distintos oradores, jefes de Estado, de lograr una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Y muchas de estas cosas, sin duda, son necesarias, pero para que se hagan realidad, requieren de la participación de los legisladores. ¿Cuál es el rol de los parlamentarios? ¿Cómo logramos que efectivamente la legislación en nuestros países posibilite esta coordinación, que haya claridad en los alcances, que podamos realmente nosotros también coadyuvar a lo que implican los fondos que hagan ciudades disfrutables, resilientes, incluyentes, como hoy se ha estado señalando en las declaraciones, y que también desde nuestro papel de fiscalización veamos que se está haciendo las cosas de manera adecuada. Por ello nos parece muy afortunado que el día de mañana, durante la mañana, se esté realizando este foro de herramientas legislativas para el ordenamiento territorial, donde podremos escuchar, por un lado, pues las opiniones de expertos, pero también las opiniones de los parlamentarios, las experiencias que desde sus países se han venido realizando y que a lo largo de los siguientes meses se cristalizará sin duda en la armonización legislativa de la región. ¿Qué se ha podido discutir al interior del Parlamento Latinoamericano en estos últimos años en materia de ordenamiento territorial y demás? Pregunto esto porque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, y lo dialogábamos hace poco en la entrevista anterior, se promulgó una ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. En estas reuniones a nivel del Parlatino se hace mucho énfasis en este compartir de experiencias en materia de legislación. ¿Qué se ha podido discutir? Primero te diría que hemos entendido que muchos de estos temas son transversales y desde el trabajo de nuestras comisiones se ha venido abonando en muchos de ellos.
Te pongo, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el medio ambiente, todos los temas que tienen que ver con servicios públicos, con reciclado de basuras, con la movilidad de las ciudades. Y seguramente después de esta cumbre mundial y de la discusión de mañana, podremos identificar cuál es este derecho comparado, de cuáles son los países, como lo hemos hecho en otras materias, que traen distintos ordenamientos de vanguardia y cuáles son los que todavía, algunos de los países que tienen espacios de oportunidad. De tal suerte que desde el Parlatino, en los siguientes meses, nos daremos a la tarea de hacer este balance y de poder encontrar los nuevos aportes legislativos que es necesario incorporar en nuestros países para hacer de esto que hoy hemos escuchado como algo deseable, algo posible. Hoy es parte de nuestra responsabilidad y sabemos que en ese sentido hay sin duda el compromiso de todos los parlamentarios de hacer un trabajo serio, riguroso, de análisis, pero también de propuesta que vaya en los ordenamientos jurídicos y que después permita pues hacer realidad esto que hemos escuchado del derecho a la ciudad y de poder construir pues ciudades que definitivamente sean incluyentes. ¿Trabajar de pronto a nivel de una ley marco al interior del Parlamento latinoamericano? Sin duda se podrá ser una ley modelo. Hoy hemos ampliado nuestras figuras jurídicas de tal suerte que no necesariamente todas sean leyes marco, sino sean ordenamientos modelo y que a partir de ahí cada uno de los países pueda encontrar en qué situación se encuentre y no solamente ello, en algunas de las otras ocasiones podrían ser también aportes muy específicos en distintas materias dada pues la legislación específica que existe en cada uno de los países. De tal suerte que creo que derivado de este foro del día de mañana podremos hacer este balance de, digamos, los claros con todos los avances, pero también los oscuros con todavía los temas que están pendientes e impulsar desde el Parlatino pues esta armonización de tal suerte que cada uno de nuestros países pues tenga las leyes de vanguardia que como en el Ecuador, como en México mismo, el país del que soy representante, hace unos días aprobamos justamente en esta materia. Precisamente, justo eso le iba a consultar y conocer esta experiencia desde México en esta materia, en materia de ordenamiento. Bueno, precisamente la semana pasada ambas cámaras aprobamos una nueva ley en materia de ordenamiento territorial que hace esta compilación de todo lo que implican las distintas áreas que tienen que ver con el derecho de las ciudades, que están relacionados, insisto, lo mismo con temas de servicios públicos, el acceso al agua, al saneamiento, lo que está derivado de la movilidad de las personas, lo que tiene impacto en materia de medio ambiente, lo que tiene combinado también con los esquemas de coordinación entre órdenes de gobierno, los aspectos que están relacionados con la financiación de todos los proyectos de urbanización y que definitivamente hoy, si no logramos tenerlos bajo una visión integral, pues definitivamente es poco los avances que podemos hacer de cara al reto que hoy en todos los países tenemos. En unos pocos años, el 80% de los habitantes tendrán como lugar de residencia definitivamente las ciudades. Para lograr todos estos objetivos que se trazan y se definen a propósito de estos diálogos en el marco de la cumbre, sin duda, amerita el compromiso, amerita la voluntad política. Amerita la voluntad política y es curioso, pero en ocasiones escuchamos que se habla pues del papel de los jefes de Estado, del papel de la sociedad civil, del papel de los sectores privados y en ocasiones pareciera que se deja de lado el papel de los parlamentarios. Pero yo te diría que hoy es protagónico el papel de los parlamentarios, de ahí la responsabilidad. Primero es protagónico porque incluso los acuerdos que llegan a tomar los jefes de Estado, en muchos de los casos, tiene que pasar por los parlamentos. Qué mejor que los parlamentarios pues estemos involucrados en dar la garantía de que esos acuerdos se conviertan en leyes o en ordenamientos que hagan de un deseo el cumplimiento de una norma. Segundo, porque en un mundo en el que primero está globalizado y segundo, los recursos cada vez son más escasos frente a las demandas cada vez más crecientes, también los parlamentarios, que forma parte de nuestras facultades, podamos tener claridad de la priorización que requieren temas como los que hoy se están discutiendo pues en el marco de la Cumbre Mundial de Hábitat. Y tercero, que también en nuestro papel de fiscalización tengamos la claridad
de que el uso de los recursos, la toma de decisiones, pues efectivamente se haga en el marco de lo que exigen los ciudadanos y de lo que necesitan nuestras ciudades. Y es que esto que usted señala, Blanca, es sumamente importante, la fiscalización, la vigilancia, el seguimiento que se haga desde estos parlamentos, porque si bien es fundamental y es protagónico el papel que tienen los parlamentos de los países, ¿qué sucede cuando se promulgan normativas y estas no son cumplidas? Cuando no existe la voluntad inclusive de los gobiernos de turno, gobiernos centrales, gobiernos locales y demás. Así es. Creo que esa es parte de las problemáticas. Por un lado, había en muchas de las ocasiones un enorme distanciamiento entre las facultades de los gobiernos nacionales con los gobiernos locales, sea a nivel de los estados o a nivel de las provincias o de los municipios, según las figuras jurídicas que tenemos en la región, que son muy diversas, pero que en el fondo siguen siendo precisamente las mismas, este contacto con el ciudadano, este día a día que tiene que hacerse compatible. Segundo, porque también es cierto que en muchas de las ocasiones pues está lleno de muy buenos deseos, pero en ocasiones no se concreta, no se materializa. Yo he escuchado el día de hoy, quizá con la mayor insistencia de todos los discursos, hablar de ciudades inclusivas, hablar de ciudades resilientes, hablar de ciudades seguras. Al final del día creo que nuestra responsabilidad como parlamentarios, como representantes del poder de la gente, tiene que ver qué significa esto para nuestra gente. Y lo que significa es que tenemos la obligación de darles la garantía de que las ciudades sean ciudades vivibles, disfrutables para ellos y para las siguientes generaciones. Importante tarea entonces y desde ya éxitos en el foro que desarrollarán el día de mañana. Muchas gracias, gracias a ti y de verdad gracias a todo el pueblo de Ecuador que ha hecho de esta cumbre sin duda un espacio de encuentro, de diálogo, pero sobre todo de esperanza para los próximos años. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Blanca Alcalá, senadora mexicana y presidenta del Parlamento Latinoamericano Parlatino, a propósito del Foro Parlamentario Regional, Herramientas Normativas para el Ordenamiento Territorial del Estado, que tendrá lugar este día martes aquí en la sede de la Asamblea Nacional del Ecuador.